Gracias por seguir en sintonía. Ya estamos aquí en Radio Centro en el 97.7 para iniciar esta mesa de periodistas con Marcela Gómez Alce. Marcela, buenas tardes. Hola, Julio, Carolina. Bienvenida. No faltes, por favor. Bienvenida, Elisa Alanís. Qué gusto. Ahora sí que los extrañé hace una semana días, que nos ¿verdad? Dejaste pero, aquí solos. Sí, pero aquí estamos. Qué bueno. Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Oye, yo empiezo mi semana un poco agredida, lastimada. ¿Por qué? Herida en mi feminidad. ¿Por qué? Porque fíjate, yo estoy convencida que si alguien conoce realmente este país es Andrés Manuel López Obrador. Porque anduvo de barrio en barrio, de lugar en lugar. De hecho, quiero hacer aquí un paréntesis. Que Mid no ande escribiendo tweets diciendo que él quiere hacer paradas a pie de carretera con la comida, porque eso es lo que hizo en la campaña Andrés Manuel. No le va a ganar a su mole de cadera y a tanta cosa que promovió Andrés Manuel. Ahora, siendo un hombre que conoce tanto este país, tanto sus dolores y sus vulnerabilidades, a mí me tiene muy sorprendida su falta de conocimiento del tema de los albergues de las mujeres. Porque no es un tema, y ahorita vamos a poder profundizar, pero yo nada más quiero dejar esta provocación, que la neta sí es provocación. Sí, pero yo no creo que no haya es un sabido. tema de dinero, es un tema de salud. Por ende, es como si él estuviera diciendo, vamos a resolver el problema de los alcohólicos anónimos, dándole los dineros para que ellos elijan ya no a AA, porque AA es mercenaria, que vayan con quien quieran. ¿Tú qué crees que va a ocurrir con esa persona que encara el alcoholismo y con dinero en la mano? Bueno, las mujeres que huyen de la violencia, literal, están huyendo por su vida. Necesitan de un valor que rebasa lo del dinero para poderse proteger. No es que puedan ir con su abuelita, como decían con lo de las guarderías. Tienen que borrarse del mapa con sus hijos. Sí necesitan recursos, pero para sobrevivir, y sobre todo necesitan que las ayuden a salir de relaciones de dependencia. Es decir, no es fácil para ellas salir. Con el dinero no es como que, déjame ver el catálogo, me voy para acá. Entonces yo estoy muy ofendida y ya si quieren con eso, yo me siento muy feliz de haber participado porque era lo que más quería decir. Marcela, tú querías decir algo. Yo sí creo que evidentemente Andrés Manuel sí conoce, yo creo que sí conoce la problemática, no es un tema de defender o no. Me parece que la manera en que le presentaron el problema, yo creo que es la incorrecta. Una vez más, yo creo que el presidente no puede estar en todo. Es decir, nosotros creemos que el presidente puede estar en todo, pero yo creo que no puede estar en todo. Entonces, si él tiene una política de decir cero corrupción, ya no vamos a dar dinero a unos organismos, a ONGs, a programas, a estancias, a una serie de cosas, yo creo que en lugar de que le llevaran el diagnóstico, tomaron literal el tema. Carolina, ese es mi punto de vista. A rajatabla sin todo, comprender cada realidad. Bueno, sin comprender la realidad sin tener un diagnóstico correcto para decir, en las 15 estancias que hay, 7 tienen corrupción y 4 sí funcionan, 7 no funcionan, 5 sí funcionan. Es decir, no hubo un diagnóstico, el presidente da una instrucción. Te digo porque esto, cuando has estado en gobierno sucede, dan una instrucción y entonces la instrucción la das y entonces parece que todo es efectivamente rajatabla porque así lo instruyó el presidente. Y entonces eso deriva a todo esto que sucede. Yo creo que el presidente, y yo creo que su esposa está también muy consciente y muchas organizaciones están conscientes de lo que significa esto en contra de la violencia para la mujer y entonces el presidente recula y dice, no, va a seguir habiendo el tema de las estancias para las mujeres, pero ya es tarde, porque pero no ha reculado bien, recular diciendo ve a Secretaría de Gobernación, oye, en primera eso es un centralismo, sí, déjame ir ahí por ahí de la sierra de Chiapas, toda golpeada, y descalza, ahí voy a buscar a doña Urquita. Yo creo que falta un diagnóstico importante y serio de los albergues en contra de la violencia de la mujer. Y falta educación para hombres y mujeres para desterrar esta visión patriarcal, misógina, machista, porque a mí me queda claro que no es nada más una confusión de comunicación entre el equipo de Andrés Manuel y Andrés Manuel. Ahorita me estaban pasando la versión estenográfica, por ejemplo, de la conferencia, y claramente aquí Andrés Manuel está diciendo algo terrible. Está diciendo que no habrá excepciones, porque si empieza con las excepciones, entonces todo mundo le va a pedir. Y entonces al rato todo mundo de las estancias infantiles va a decir yo también, o al rato menciona el tema de Prospera. ¿Cómo es posible que compare esos temas? Y no solo eso, que paguen justos por pecadores,
en relación a la corrupción que ha habido en distintas instituciones. Hay aquí un trabajo de mujeres impresionantes, por ejemplo, la red de refugios a cargo de Wendy, en donde se hacen unos trabajos impresionantes de la manera más transparente, y no solo eso, lo que mencionabas, Carolina, la ayuda y el apoyo que se da a las mujeres, porque solas es muy difícil que salgan de ese círculo, y no es un tema nada más de salud, es un tema de vida o muerte, bueno, en donde también aquí, llegan los ¿no? hijos de estas mujeres, las hijas, los pequeñitos, que viven infiernos. Entonces, romper ese círculo es de lo más complicado. Que las mujeres logren salvar la vida llegando a estos refugios no es cualquier cosa. Entonces, lo que está diciendo Andrés Manuel es no va, porque entonces vamos a empezar a hacer excepciones y van a empezar a pedir dinero los demás, y hubo corrupción. Bueno, pues ¿en dónde hubo corrupción? Es y en por donde eso no hubo te digo, si hay un diagnóstico, no hay un resultado o la información correcta del diagnóstico. Y fíjense Así lo que es. son No las sabes. cosas. Hoy el Financiero publica una encuesta en la cual López Obrador La sale popularidad. extraordinario, Altísimo, sí. 78%. Virtualmente 8 de cada 10 mexicanos aprueban a López Obrador, y los que apoyan que siga en el poder es también 80 y tantos % de gente que dice queremos que siga en él. Sin embargo, de sus acciones de gobierno, la mejor evaluada es bajar salarios a empleados del gobierno. 79% lo ven muy bien o bien. Pero quitar recursos a las estancias infantiles, Esa solo fue el la peor 27%, solo el 27% lo ve bien o muy bien, y el 56% lo ve mal y muy mal. Las estancias. Cuando esto se traslade al asunto de los las refugios mujeres. para mujeres, va a Pero ser además, terrible. ahora 100 días no es Fíjate, suficiente. En abono a Andrés Manuel López Obrador, yo creo, bueno, yo más bien entiendo muy bien la aprobación. Yo creo que los diagnósticos los tiene muy bien planteados, Julio. Desde hace años, Desde ¿verdad? hace años, además. Evidentemente, muchas OSCs, ya les dicen, OX, Sí. antes ONG, bueno, además ya tienen su farándula, sus nombres, pero bueno, yo les llamo ONGs, Sí. perdónenme, pero bueno, muchas, y te puedo dar ejemplos, como las tangas de limón roja, ¿se acuerdan? Prohibidas, claro. una mamarrachada, por el amor Sí. de Cristo. Sí. Otro ejemplo, Vamos México, que costaba en operación y que de alguna manera desmembró la forma en la que se donaba. Es decir, yo comprendo cuando Andrés Manuel López Obrador dice, a ver, estas son organizaciones de la sociedad civil y lo único que hacen es no sumar el esfuerzo de la sociedad voluntaria, sus sino bolsillos. pedirle a la ubre del gobierno, dame dinero para que yo haga lo que tú en teoría tendrías que saber hacer. Por ende, ahí sí lo comprendo. El Claro. problema es que en estos casos donde él no quiere hacer excepciones, es que no está viendo, y ahí tienes razón tú, Marcela, no está viendo el diagnóstico completo, O no se lo le están presentando. diciendo. Es decir, la opción para estas mujeres, ¿qué sería? El DIF. En el DIF, que además yo tengo ahí experiencia, no porque yo fuera ahí golpeada, porque nomás tengo perros que me den de lametazos, pero bueno, en el DIF tengo personas que trabajan conmigo y yo apoyé a su hija. Es terrible lo que ocurre. Uno, cuando tienes hijos, el DIF es el primero que te dice que si te sales de tu casa, aunque te estén matando, estás cometiendo el delito de secuestro. Por ende, no te están ayudando a salirte de esa violencia, que en ocasiones lo haces con tus hijos, porque tus hijos son la principal ancla, por encima del asunto de la independencia económica. Dos, cuando llegas con un rasguño, te dicen, ay, mija, y eso sí, de verdad, lo presencié. Esto fue en el Estado de México, en Ecatepec. Es que si no estás bien golpeada, es muy difícil que de veras lo quieres demandar. Entonces quieren que lleguen, No, sí, perdónenme que lleguen la expresión, sé que estamos desfiguradas. en radio, que lleguen Sí, desfiguradas. madreadas, muriéndose. No. Entonces, la opción es el DIF, es la única opción que yo veo, porque Segov no veo de dónde, ahí creo que está equivocado Andrés Manuel López Obrador, que podría recibir a mujeres que hoy están en riesgo de muerte. Es tan simple como ello. Ellas y sus hijos. ¿Cómo las ayudas? ¿A qué teléfono? ¿De verdad le vas a hablar a doña Olga Sánchez Cordero? Ay, Vamos a buscar aquí en la internet. Segov. O sea, ¿qué vas a hacer? Una precisión antes de que nos demanden o algo por el estilo. ¿Por qué? No es Limón Rojas, sino Jorge Serrano Limón, el que era dirigente de perdóname, ¿y Provida. quién era Limón Rojas? Miguel Limón Rojas, que fue secretario de Educación Pública. Exacto. Sí, sí. Discúlpenme, Sí, por cierto. favor, Sí. señora. Eso era No, de Evangelina Provida. Limón. Eran Es los que tengo limones. las guarderías también en la mente. Pero sí, Perdón. era Provida
y las tangas. Yo sigo insistiendo, independientemente del problemísima que es el tema de salud pública, no tan solo feminicidios, sino la violencia contra la mujer y todo esto, yo insisto en que no tienen un diagnóstico. Están a punto de cumplir 100 días. Uh-huh. Y yo puedo anticiparte que no hay un diagnóstico claro en muchas de las dependencias y en muchas de las problemáticas que existen, en donde se presumen actos de corrupción. No creo que el presidente, ni creo que su gabinete tengan claro de qué tamaño es el problema, cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. Pues ojalá. Pero es muy fácil decir a rajatabla, pues todo se cancela. Ojalá se pongan las pilas y escuchen a tantas mujeres que están en su propio gobierno, en su propio partido, que han seguido abriendo brecha en muchas cosas y que están pues pero también, ¿cuál sería la solución? No, la solución es no verlo como una excepción, Marcela, es no verlo como una excepción. Estoy de acuerdo, pero lo importante es que tú tengas que tener una solución. ¿Cuál sería la solución? La solución es que aquellas que han hecho un buen trabajo puedan seguir recibiendo el dinero para seguir apoyando lo que el gobierno no puede hacer solo. Correcto. Y que es un tema además de Estado, que rebasa al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esas que han hecho bien su trabajo, así como han evaluado a las que han hecho mal, que evalúen las que han hecho bien. Tienen ahí a mujeres muy valiosas que pueden apoyar en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Vienen iniciativas interesantes. Yo creo que no van a desaparecer los refugios, pero esto es urgente, es del día de hoy. Tienen diagnósticos a lo mejor no claros, pero saben que entre 7, 8 o hasta 10 mujeres en este mes son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Ese diagnóstico lo tienen. Entonces, por favor, esto urge. Seguramente no van a desaparecer. Va a haber más refugios administrados por el gobierno, pero que se apoyen con aquellas mujeres que lo han hecho bien y con aquellas que seguramente lo va a anunciar en sus 100 días, ¿no? Que no tiren a la basura la experiencia. Exacto. Y ya sé que casi nos vamos a un corte, pero mira, hablando de limones rojos, justamente decía Marcela, es que no hay un diagnóstico. Uh-huh. Justo la semana pasada empezaron en el Estado de México, esta que tengo aquí en el Estado de México, la gente de la Secretaría de Bienestar a distribuir entre madres de familia estos formatos, donde preguntan cuánto tiempo la niña o el niño ha asistido a una estancia infantil. Entonces ya dices cuánto tiempo. La niña o el niño realiza las siguientes actividades, es decir, quieren saber sobre la calidad de atención que recibían en las estancias. ¿Quién se encarga del cuidado del niño? La estancia, un familiar niñera. ¿Y cómo califica? Buena, regular, mala. Si apenas quieren saber. Por eso, pero tuvieron 5 meses de transición. Ese es mi punto. ¿Cómo es posible que apenas estén levantando estas encuestas entre las madres y no hayan determinado su acción de política pública teniendo estas encuestas que les van a decir muchas cosas que están muy bien? Sí. No hay cambio si no cambiamos. ¿Nadie trajo hoy pastelito de cumpleaños para el PRI que cumple 90 añitos? Se nos quemó. ¿Se les quemó? Pues es que están bien quemados, mano. Y uno podría traer ya nada más ese carbón ahí. 90 años, fíjense nada más. Claro, nació como PNR, Partido Nacional Revolucionario, luego fue PRM. El día en que tú naciste, el que nació 7 años antes, estábamos viendo, es Luis Echeverría Álvarez, que ha cumplido 97. 7 añitos. ¿Cuántas crisis ha enfrentado el PRI? El PRI que conocemos, no el PRI de aquel entonces, el PRI que conocemos. Pero esto sí ya bueno, yo creo que esto es fruto de, ¿no? Sí. Bueno, y si llega un gran dirigente, un líder carismático como José Narro, inyectando pasión y entusiasmo, juventud, sacando juventud de su pasado. Qué mejor que festejar estos 90 años con alguien como José Narro diciendo, yo quiero ser el próximo dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Y que no va a ser su acta de defunción, sino su acta de nacimiento. Claro, imagínate. Tendrá que cambiar de nombre. Perfecto lo que ha sido el PRI. Tiene que cambiar de ser. No, me estoy confundiendo. No, el PRI. Es que Narro de entrada era como de closet. A él le salió el priismo ya cuando lo llamó Peña Nieto al gabinete y le dijo véngase para acá, y de hecho la verdad es que es un hombre con una energía, no se acuerdan cómo bailaba. Le bailaba y movía por la lucha en contra del cáncer con Miquel Arreola. Ajá. Y estaba cuando era secretario de Salud. Sí, él intentó, él andaba jarioso y querendón hasta de ser presidente de la República por el PRI.
Claro. Nada más que se salvó de ese suicidio. Ese No, yo solamente creo se lo que llevó no, yo creo José que en un Antonio momento Meade. sí se creyó, o él se la creyó, de que podía jugar Pero claro en que se la función de, creyó. Sí, sí. en función de Todos que, de y que no todas tenías el se la perfil creían. idóneo. Sí, sí, Todas sí. y todos Todo se el la mundo se la creían, creyó, ¿eh? hasta que le Estaban dijeron puestazos. con la pena. Puestazas Ahora, pero tú las preguntabas, secretarias. ¿está vivo el PRI? Ujú. vivísimo. Bueno, pues no sé si colé, pero ahí anda. Ahí anda. Ahí anda, moviendo su cuerpo dinosaurico. Pues moviendo su cuerpo, pero sacó cochambroso las y nonagenario, reformas. nonagenario. Se va arrastrando. Tú imagínate un cocodrilo. Ay, ay, dándole, está empachado, tiene que desparasitarse. Ajá. Y entonces, sí, se tiene que Sí, desparasitar. desparasitarse. ¿Cómo? Se tiene que sacar te mucha escuchen. gente de ahí. Pero ¿cómo? O sea, si expulsan a todos, o sea, ¿quién se queda? ¿Quién Es que nadie va a quedaría? poder apagar Ya la quieren luz. expulsar a Enrique Peña Nieto y lo quiere expulsar el señor Ulises Ruiz, ¿no? Del Sí, cual tú qué escribiste, bueno. del cual tú Sí, escribiste ampliamente. Que tiene unos apodos Carolina. bien bonitos. Ya ¿Por me qué? voy a A ver. callar porque me encantaban. Es el bárbaro. Y entonces Ulises Ruiz, que ahora está escribiendo una carta como una finísima persona y diciendo que cómo es posible que le han hecho tanta barbaridad al PRI. Bueno, hay que recordarlo como el suavecito que agarró a trancazos a todos los maestros para sacarlos O habría del que centro. habría que recordarlo como bajo su administración la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación creció como creció Exacto. por el dinero que le inyectaba el gobernador Ulises Ruiz. Esa no se nos puede olvidar, porque es ahí en donde verdaderamente, ahora sí que el acta de nacimiento de ese monstruo hoy, de 1000 cabezas, que es la coordinadora. Oye, y él quiere expulsar a Peña, pero no hay que olvidar que la Auditoría Superior de la Federación le encontró a su gestión nada más, ay, que bajita la mano, 4,000 millones de pesos. Pues sí. En aquel Le impuso entonces. sanciones a pero una hace poco. treintena de funcionarios, o sea, sí lo sancionaron. Sí, lo que hay ahí son pugnas entre nonagenarios, octogenarios y Septagenarios. jovenazos como aquellos que presentó el expresidente Enrique Peña Nieto en su momento, como los Duarte. Están presos, Los no Borges. pueden Los participar. Borges, pero bueno, ya quieren por ahí, cuando dicen que están vivitos, pues ahí siguen y todos tienen esperanza de continuar y se pelean entre ellos, eso es lo que pasa, pero mi pregunta es, si se expulsaran a todos los expulsables del PRI, ¿quién se queda? Claro. Cuando dicen hay que cambiar el nombre del PRI, pues yo digo que no solo hay que cambiar el nombre, es que hay que... Yo creo que, tiene que renacer. yo creo que el priismo real está en todas las esferas del país, Como cultura política. como cultura política, Y en los otros en en Ujú, todas sí, partes. pues. Por eso digo que en todas las esferas. Porque Y todos dos, los que nacieron Reconstituido de- en varios partidos, Claro, entre ellos Morena. Dentro del Claro, propio en otros presidente partidos. Andrés Manuel, que formó parte del priismo. es como el esqueleto, Ahí, ¿no? es como el esqueleto O varios, o de, la mayoría. de lo que es hoy la clase política de casi todos los partidos. Te digo de casi todos porque no de todos. Sí. Ahora, el PRI va a seguir vivito y coleando, sí, solo sí, yo creo que es condición sine qua non para el presidente de la República, para Morena. Es decir, Morena necesita al PRI para sacar adelante sus reformas, sus iniciativas en estados y en la misma capital. Así como le ha Oye, dado los respiración primeros al verde. estados Entonces, donde se aprobó la Guardia Nacional son priistas. Campeche, del Claro. PRI, con uno de ellos siendo Que él candidato quiere al ser. vándalo, sí, y dos en Guerrero, que también Héctor Astudillo. es es del PRI, entonces Bueno, es sí. como cuando para reírse, ¿no? todavía platicábamos que la Guardia Nacional podría ser esta guardia militarizada, que qué bueno que no fue así, en donde se suman antes que nada todos los gobernadores priistas y se toman la foto con el secretario de la Defensa, con el de Marina, Con la Olga secretaria de Sánchez Gobernación, Cordero, sí. con la señora que a la que le pueden hablar en caso de necesidad del tema de los refugios, que se Va a toman estar la muy foto con ocupada todos los con eso, priistas. Ya no los puede atender. Bueno, vamos a ver también qué pasa el viernes, es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. ¿Qué Pues es? declaraciones, ¿No? tacos de lengua, eso es lo que va a haber, mucha propuesta, mucha escenografía, pero finalmente Sí. de cambio no se está dando nada. En el propio PRI, los aspirantes, pues está Alejandro Moreno, que es el gobernador de Campeche, del mismo grupo y la misma escuela política de José Murat y de su hijo Alejandro Murat. Está Osorio Alito, está Osorio Chong, que bueno, pues... Pero que no quiere salir realmente a decir que sí, ¿no? Si no fuera con toda la tropa, Claro. al más viejo estilo priismo, Sí, la diciendo, cargada. eres Mismo. mi candidato único, yo cuánto Sí. te quiero, porque no se quiere exponer. Bueno, lo que pasa es que lo que sería ideal en esta elección sería que parece como discurso un poco, parece como de caché,
que tuvieras un candidato de unidad, ¿no? Esa palabrita que nos encanta. Bueno, pero ya es tuvieron un candidato de unidad Lo con que el es PAN y horrible el es PRI que nada fue un más fracaso. son 7 priistas los que sobreviven y necesitan unidad. No debería de ser tan difícil juntar la unidad de 7, digo. Honestamente, Sí, la sí, tienen sí, caben en una fácil, selfie. caben todos en su selfie, nada más ya que se pongan de acuerdo. Oye, es que esa selfie era Le grotesca, ponen ¿no? un- La que se tomaban los senadores. Oye, 11 así. o por lo menos mayoría, con 4, como aquí en esta mesa la harían. Oye, si los Qué ministros de la bárbaros. Corte se ponen de acuerdo, yo no O veo los cómo no se van a magistrados poner que de son acuerdo en el 7 y se PRI. ponen de acuerdo 4 y con eso ya No, hacen es que yo creo que barrabasada lo y que media, está, ¿verdad? yo creo que lo que están debatiendo es cuál es el proyecto del PRI a futuro. O sea, se tienen que replantear ahora sí con seriedad, porque si no el PRI en el 2021, en las elecciones intermedias, y de cara al 2024, pues le va a pasar como al PRD, que está completamente atomizado, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero siempre habrá alguien que reme y que se quede con las migajas. Elisa. Exacto, ¿no? y por eso ellos necesitan del poder, porque siempre han vivido del poder, en el poder, y entonces si no están ahí, viven de... La respuesta la tendrá Morena, la respuesta la tendrán o los grupos sindicales que puedan hacerle ojitos, y por ahí va a estar, porque ellos se van a arrimar a quien les dé O se van a su amor. o se van a reagrupar. y su apapacho. Si no logran Punto. eso, sin duda se van a reagrupar Es- y van a vender caro su amor, como lo han hecho las últimas. Sí, como lo hacía la 6 chiquillada, se convirtió en administraciones. chiquillada y entonces... El los PRI ya grupos es una pequeños, chiquillada, ya es una el PRI ya está en la ¿Y qué chiquillada. hacían las chiquilladas? Vendían caro su amor, como Sí. lo hizo el Partido Verde, Verde. de decir, necesitas mis votos para formar mayoría morena. Pero necesitas mis la votos. nana que los controle. Así es. Y yo creo que ese es el problema que el día de hoy tiene el PRI. ¿Quién va a ser el factor de poder que aglutine y defina el curso del PRI, que siempre necesita un factor de poder para poder organizarse y replantearse metas? ¿Va a ser López Carlos Obrador. Salinas o López Obrador? López Obrador. Sí, pero si decía, por ejemplo, ahorita ya platicábamos fuera del aire, del aire, decíamos con Julio, bueno, si él dice que es López Obrador, pues lo haría a través de la mano de Alito, el gobernador de Campeche, que está sumamente contento con la idea del Tren Maya, porque sería inversión para su estado, e inversión para su estado es, me va bien como gobernador. Y Porque quiere es la decir, economía, al es final, la ¿no? economía, porque todo es la economía, es decir, a Alejandro Moreno le interesa lo que está haciendo en gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y luego, A cualquier gobernador mientras tengas derrama en tu estado. claro, Sí, imagínate claro. que te vaya bien. Quiere decir que entonces ya tienes control de quién te puede suceder y demás. Pero la contraparte, porque no quiero ser además ladrona como buen priista, no es cierto, de ideas. De ideas. Marcela, tú decías que la opción Carlos Salinas era la nomenclatura. La nomenclatura priista. Yo creo que aún esta nomenclatura priista existe. ¿Sí existe? Dinosaurio se mueve y además entiende de estrategia. ¿En y el entiende sótano de o la contrapesos. casa de quién? No, Bueno, yo creo que ni siquiera en los sótanos, yo creo que ya está pues, bastante visto. No veo así como que esté muy. Pero en lo ahí quiénes oscurito. son, ¿es Bueno, y Narro? los grandes empresarios que se formaron y se hicieron gracias a Carlos Salinas de Gortari siguen siendo los más poderosos del país y sin duda de los más poderosos en el mundo. En las listas estas de Forbes vimos a los empresarios que por todas aquellas ventas que se hicieron de gobierno a privados, pues se fortalecieron muchísimo. Entonces, bueno, también ahí siguen muy activos, siguen presentes y sin duda con una fuerza económica y política también, porque tienen sus bancaditas y, o sea, Pues en sí cual- hay ahí en mucha... cualquier democracia, ¿no? En cualquier democracia necesitas contrapesos. Yo sé que es una palabra que está un poco trillada últimamente, pero realmente en una democracia necesitas contrapesos. Y yo El ni les PRI llamaría necesita contrapesos, sino acompañar. liderazgos reales. Hemos vivido en un México que ha tenido siempre voces de oposición que tienen liderazgos, arraigos y que no son improvisados. Pero ven al Yo creo PRI que como eso esa es- oposición y ese contrapeso, eso es... Porque y no por vemos eso el me gusta. liderazgo. Yo Porque creo no hay que un liderazgo pero el y no o es hay un Salinas liderazgo porque realmente se arraigado. convierte en esos contrapesos, o es Andrés Manuel porque entonces va a volver en la chiquillada que va a vender caro su amor con el poderoso en turno y en el gobierno, que es Andrés Manuel. ¿En dónde vemos más al PRI? Yo lo vería más en este segundo escenario que realmente formando grandes contrapesos. Yo ahí veo más bien
otros grupos, otros partidos, incluso, no tanto al PRI. Yo creo que el PRI va a estar jugando a lo pero que ¿quién le va a conviene? defender? ¿Y por qué no los nos grandes planteamos intereses? una pregunta alterna? Si el PRI no es, de todo lo que no se quede en el PRI, ¿qué nuevo liderazgo va a surgir? Porque ahí, de hecho, sería hasta el nuevo nombre. Sí. Y ahí tienes la gran taquiza de José Antonio Meade con esos capitales que apoyaron justamente bueno, que fueron apoyados por Carlos Salinas de Gortari y donde el capital se está fijando. Entonces, son Corral nuevos no nombres. los atrajo. Ajá. Nuevos nombres. Nuevos Ahí nombres está Meade. y nuevos contrapesos en donde O Calderón, que ya bueno, le dio por sentirse contrapeso también. No, yo creo que Calderón ya México le dio por Libre. sentirse temeroso. Mucho más Ya que se escondió, contrapeso. es Yo que no creo deja de que tuitear cada Bueno, cosa. es que por lo mismo Y se volvió respetuosa. amistad y ya, porque en vista de los fracasos a los que... Bueno, pero está haciendo su intento a través de su esposa Margarita Zavala, Pero también a la qué que como intentos, siempre también la fracasos. arruina. Si yo soy Pero- Margarita ya lo hubiera agarrado a Debería zapos. ir a un refugio político. Sí, a un refugio político o un divorcio express, algo que le ayude a consolidarse. Pero bueno, estas son las voces que estamos viendo. Pero entonces tienen que ser quieren nuevos nombres ser en plural, opositores. porque no estamos hablando ya de los partidos tradicionales No, donde vemos al porque ya PAN, se murieron. al PRD y al PRI, o sea, ya no existen. Les fue como muy tal. mal. Son distintos grupos que se van aglutinando, Exacto. en donde está el PAN, el PRI con empresarios, Lo que a lo queda de mejor cada ahí en cual. eso, ¿no? Bueno, el PRD con estas creo que están peor que el PRI, ¿verdad? Ya son menos. Ya Sí. ya No me son hagas menos, llorar, ¿verdad? ahí decía Claro. alguien Porque que cabían en un sí. taxi, sí es cierto. Sí, exacto, que habían en un taxi. Y entonces, este grupo que se ha unido también a Corral, ¿no? En donde, por cierto, no ha tenido tanta voz ahora que comentábamos también fuera del aire, que después se quejan de que les dicen ternuritas, pero oye, pues sí, ternuritas, porque la verdad es que como contrapesos Bueno, todavía yo creo falta que- sumar, Yo ¿no? creo que al gobernador le faltó contundencia. Hablan Javier de la Corral. presencia de él en la Claro. reciente Además, visita de Javier López Corral Obrador. Como siempre una ha sido un lámpara hombre- decorativa, Julio. Una lámpara Sí, decorativa. sí, porque además él tenía siempre ha varias sido- opciones. siempre ha No sido un lámpara de hombre pie, sino lámpara de fuerte, corral. Siempre ha sido un hombre. Una lámpara de corral, pero espérate, O sea, sí podía ternurita, ¿no? Después se queja, asistir pero bueno. y hablar y encarar el abucheo. O no ir y asumir un liderazgo como alguna vez lo vimos con Marcelo Ebrard en tiempos de Calderón, Que era realmente un construyó contrapeso, su sí. liderazgo opositor a través Sí. de nunca sacarse esa mentada foto. Así Pero es. Corral cayó y se paró como lámpara de corral. Pero fíjate, entonces es este PAN con Corral que se junta con el PRD que queda, entonces ya son otros nombres, otros grupos que se van a ir definiendo en este nuevo gobierno con una mayoría y una convocatoria de Andrés Manuel, que la verdad sí se ve por lo pronto aplastante, en donde también yo entiendo esta encuesta y también comparto mucho de lo que refleja la encuesta, porque venimos de un desastre. Claro, entonces, lo a que partir de ahí, decíamos, pues por sí, supuesto que no se comparto lo nota. de las estancias y eso lo refleja la encuesta. No comparto en lo absoluto lo de los refugios y se va a reflejar y ojalá Andrés Manuel considere también, si no considera las voces de la sociedad, que considere las del pueblo que se manifiestan a través de este tipo de encuestas. Bueno, pero además el gabinete Pero de Andrés entiendo tiene también mucha su mujer. popularidad. Sí, claro, la mitad son Digo, paritarios. Claro, tienes un gabinete Sí. de mujeres. Yo me pregunto dónde están esas mujeres, dónde están esas legisladoras hoy de Morena aguerridas, en dónde están en este tema de los, Bueno, de los están- refugios para las mujeres. Están queriendo proponer cosas y están No, queriendo sí, sí, hacer, no, o sea, pero- sí, desde su... pero muy desde su disciplinadas. trinchera. Sí, Tatiana Cloutier Vienen- se queda en la abstención. Cuando está muy complicado Bueno, el sí, asunto, cierto. se abstiene. Malú Ot- Micher. Malú Micher, pues el discurso, la palabra y hasta ahí, nada más. La presencia de las mujeres en el gabinete de López Obrador no es el definitorio en términos políticos. Los que definen las cosas son estos ejemplos del viejo priismo. Monreal, Ebrard, Bartlett, personajes de ese tipo, pero por ejemplo Olga Sánchez Cordero, a pesar de estar en la Secretaría de Gobernación, No, no bueno. tiene el peso real de un secretario de Pero Gobernación además, fuerte. fíjate, Olga Sánchez Cordero, que siempre ha abanderado el tema de las mujeres y que imagino que en muchas áreas lo ha hecho, cuando realmente se ministra. trata de temas contundentes y fuertes, como fue el tema de Lidia Cacho, no lo defendió. ¿Qué va a suceder ahora? Con el tema de la Guardia Nacional, cuando se manifestaban que las mujeres han sido grandes víctimas o una Sí. de las comunidades
comunidades victimizadas por el tema de la militarización, jamás se dijo nada. Entonces, abanderan estos discursos a favor de la mujer, y lo vamos a ver ahora, y viniendo ya el Día Internacional de la Mujer el próximo viernes, pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener que confrontar al poder real, al presidente. ¿qué está sucediendo? Por eso, o sea, al poder real. Deberían de ser las mujeres presidente. en su gabinete, que con todo respeto, así como utiliza la frase el presidente, con todo respeto, señor presidente, creemos que esta política de quitarle los recursos a los refugios de las mujeres maltratadas, violentadas, es esto, le recomendamos esto. Es decir, que hubiera una especie como de cohesión de las mujeres, que además podemos ser muy entre mucha solidaridad. O entre las mujeres hay incluso mucha solidaridad. la gobernadora Claudia Sheinbaum. O la gobernadora probablemente está desaparecida, tiene muchos que problemas. además tiene también un gabinete sumamente femenino, que ella tiene varios refugios en la Ciudad de México, y que podría, sin pensar que eso es una afrenta abierta a López Obrador, intentar decir por aquí en la ciudad, a estos refugios nosotros los tenemos calificados. Claro. O ella podría encabezar esa Él hizo resistencia, 2016 digamos, ¿no? el sí mujer, o sea, inventarnos un término de calificación de albergues donde te van a dar la mejor atención y abanderar esa causa. Pero yo ahorita que los escuchaba, y la verdad es que sí me quise quedar callada, lo que me di cuenta es que estamos ante una tragedia un poquito más grande. No tenemos liderazgos o estos pesos pesados en la oposición, pero tampoco tenemos esos pesos pesados dentro de la administración o dentro del Congreso, porque finalmente el fenómeno López Obrador fue un fenómeno tan brutal que es como si un huracán pusiera esta figura tan enorme y nadie le hace ni mínimamente sombra. Ahora, no es que quieras que le hagan sombra, está muy bien que él tenga ese liderazgo, pero si en su gabinete no empiezan a surgir pesos específicos, Es que voces que ayuden a construir país, solito no puede construir. Es que para Solito empezar, no se estamos puede. hablando de lo que mencionó hace un momento Julio. Estamos en el primer Congreso paritario, por primera vez en la historia, mitad y mitad de hombres y mujeres, pero realmente no existe una igualdad sustantiva, Esa es la foto. práctica, real, y eso La lo foto. estamos viendo. La Es foto. más, lo vemos en la fotografía, vemos esos clubs de Toby, porque son los que tienen realmente las representaciones fuertes, las direcciones, las presidencias de las comisiones, Las prerrogativas, las el prerrogativas manejo de las mayores siguen prerrogativas. siendo los hombres, y por eso estamos viendo estas fotografías en donde de pronto ya empiezan a meter una o dos mujeres cuando somos la mitad de la población. Y eso hablando del Congreso. ¿Qué podemos esperar en otros lugares donde no existen, pero ni de lejos, en el Poder Judicial, Bueno, y además en el estamos, poder estamos también ejecutivo? dejando fuera No el existe. tema de los recursos el tema del HIV y al tema del cáncer. Yo pensé HSBC, ¿yo qué? Es porque tú querías un ¿Cuáles partido así. recursos? Es Que seguimos con el tema del PRI. con el partido del PRI, HSBC. abanderado esa- por Mid y el grupo. Esa política de también haber retirado los recursos no podemos Sí, dejar no, fuera muy ese grave. segmento de la población, No, independientemente del gravísimo. tema de las mujeres. Me parece que también es gravísimo, porque una vez más no tienen el diagnóstico, porque yo sí me pregunto de manera seria de decir, bueno, 100 días son pocos días, son 3 meses. Estamos viendo unas encuestas, sí. ¿Cómo no va a tener la popularidad que tiene si es todo un cambio de paradigma en muchas partes? Y 2, bueno, pues sí, llegas y encuentras la casa tirada, empiezas a levantar y por supuesto que todo el mundo te aplaude. Ahora, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ahora me voy a desdecir en menos de 5 minutos, alguien se va a dar cuenta, pero yo te decía que sí es cierto lo del diagnóstico, no, ya, ahora me atrevería a decir no, quizás tienen muy bien el diagnóstico, comprenden que había corrupción en las estancias infantiles, comprenden que había abuso por parte de la sociedad civil a la hora de jalar recursos con causas que uno dice, oye, ¿por qué mi gobernador de Coahuila va a ir a dar el dinero de todos los mexicanos a tal persona privada? O el Eso tema no de las está estancias bien. infantiles Es con decir, niños que no el diagnóstico es el estaban. correcto. El problema es que no tienen una solución La medida. acción. Entonces ahí te voy a dar el ejemplo de cómo yo siento que están actuando. Es como, este es un diagnóstico correcto. En Semana Santa aumentan en alrededor de 100% los accidentes en nuestro país. Ese es un diagnóstico correcto. Solución a la Andrés Manuel. Nadie sale de vacaciones porque quiero 0 muertos. Pues no, tiene que haber algo un poco en el medio porque tú necesitas O sea, los pensar que hay matices. una libertad Sí, que matices. importa, necesitas matices.
Y eso es lo que no han encontrado, y yo creo que es porque está solo en ese sentido Andrés Manuel López Obrador, una campaña en la que fue tan acompañado, tan respaldado, con tantos personajes, pero a la vez tan solo, porque no han logrado crecer. O no han logrado tampoco entender la manera de trabajar. O todo el mundo dice, sí, señor presidente, sí, señor, lo que usted quiera, señor presidente, lo que usted decida, señor presidente. Ese es parte del problema, sí, es parte del problema. Esa incapacidad de su propio equipo y su propia gente de ir planteando alternativas, aunque vayan en contra de la intención o la voluntad del propio presidente. Y para otro tema, para otra ocasión. Perdón, pero no lo dijo él, yo respeto más a la oposición. A la oposición que a los abyectos. Pues es decir, ahí también le está mandando un mensaje, el que lo quiera entender, que lo entienda. Claro, y el primero que lo entendió a la inversa como debe ser, es el propio Corral, que claro que no se la creyó y se fue con la cola entre las patas, porque bueno, pues una cosa es el discurso y otra la realidad, porque a los opositores se les está golpeando y pegando muy fuerte. Oye, pero qué personajes tenemos en la política, ¿no? Pues al sí. final del día, de todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores, y yo creo que sí existen algunos liderazgos que empiezan a surgir, que no tienen esa fuerza, pero que ojalá vayan adquiriendo. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la senadora Marta Tagle. Es que ahorita que comentaban de todo este tema, yo me acuerdo que ella quería salió hacer... en el grupo abyecto, mamarrán. El grupo pero más allá de eso, hace cosas, además del grupo Ternurita, por ejemplo, hace muchos otros grupos y cohesiona en otras áreas. Ella quería hacer toda una bancada, por ejemplo, a favor de los temas que tienen que ver con las mujeres y con... Tienes a Rocío Nale, tienes a Irma Heréndira, sí existen algunos, tienes a Olga Sánchez Cordero. Es decir, no tienes una cantidad de mujeres y olvídate que no trasciende. Josefa González Blanco. Pero no se trata nada más de mujeres, yo creo que hombres y mujeres, ¿no? Hay muy buenos y muy malos. Entonces, yo creo que tienen que empezar a crecer esos posibles liderazgos que están ahí en Luisa María Alcalde en el trabajo, joven. Y le gusta andar en moto. Le gusta andar en moto, aunque sea en contra. Y no me doy cuenta. Bueno, pues. Oye, perdón. Sí, ya nos vamos, pero nada más decía, hablando de estos liderazgos y los que se van sumando, o sea, lo de José Narro, la verdad, ¿qué daño le hace a la universidad? Sí. Tener a rectores que se dicen muy autónomos y defienden la autonomía cuando no existe tal y no ha habido tal, porque como bien lo decías, Carolina, salió de closet, ¿no? O sea, estaba ya desde tiempo atrás muy alineado, entonces... ¿Qué es la historia del grupo de Jorge Carpizo? Y yo creo que eso no ayuda en nada a una gran institución, a nuestra universidad. Y pues bueno, no sé si le va a ayudar al PRI, a lo mejor ahí pues ya, sí, pero a la UNAM. Ya veremos si gana Carlos Salinas detrás de José Narro, pues o gana José Murat y Andrés Manuel López Obrador detrás de Alito Moreno, que es la verdadera alianza que se da. Bueno, es que José Murat y su equipo son los que están detrás de la construcción de Alito Moreno como gobernador de Campeche. Y hay una alianza que poco trasciende de José Murat y su grupo con López Obrador. Eso es cierto. Bueno, bien, Monreal, hasta se filtraron grabaciones, claro, fotografías, ¿no? Okay. Bien, pues muchas gracias a las tres. Temas nos sobran, ánimo, fuerza y muchos deseos de hablar, de escudriñar, de interpretar. Gracias, Carolina Rocha. Muchísimas gracias, Julio. Feliz lunes a todos. Feliz lunes a todos. Gracias, Marcela Gómez Alce. Gracias a todos, Julio. Gracias, Elisa Lanís. Gracias, muy buena semana a todos. Gracias.